5 minutos atrás. El príncipe Harry, en un lugar secreto, confiesa. Sus palabras congelaron la sangre. No tengo a dónde ir. Acusó a la familia real de traición, de abandono, de complicidad silenciosa en su propia caída. Lloró. Un príncipe al borde, mientras la corona intentaba mantener la compostura. Yo te diré. Esta no es solo una confesión, fue un movimiento desesperado. Una entrevista grabada bajo un protocolo secreto, en un lugar desconocido. ¿Qué busca realmente un príncipe que lo ha perdido todo? Ahora yo te mostraré cada detalle. Suplicaba un refugio, justo entonces. No era un regreso triunfal. No. Tampoco una reinvención de su imagen. Y, desde luego, no era una venganza. Esto era un príncipe caído, desmoronándose públicamente. Atacaba a la institución con un aliento. Con el siguiente, rogaba su protección. Yo me pregunto, ¿acaso se permite la entrada a quien ha reducido la casa a cenizas? Ya no intento escapar de mi pasado, dijo Harry con voz temblorosa. Busco reparar lo que he roto. Las palabras de la princesa Ana, implacables, llegaron desde la finca de Balmoral. Era la mañana del 14 de enero. Podéis engañar a la prensa, podéis engañar al público, declaró sin titubear. Pero a la corona no la engañaréis, no para siempre. Estas fueron las contundentes palabras de un raro comunicado oficial. Mientras el mundo procesaba la reaparición emocional del príncipe Harry en Ginebra el día anterior, la princesa Ana no ofreció compasión alguna. En su lugar, invocó la fábula del pastor que gritó «¡Lobo!», comparando los últimos intentos de reconciliación real de su sobrino con los ignorados lamentos de una figura que había agotado toda su buena voluntad. «Escuchamos las alarmas una y otra vez», sentenció Ana. «Y cuando ningún lobo apareció, dejamos de escuchar. Temo que este último grito llegue demasiado tarde, incluso si es real». El peso de esa declaración se posó como una losa sobre Gran Bretaña. No fue solo un rechazo personal, fue un desaire institucional. Para el príncipe Harry, cuyo regreso al Reino Unido a principios de mes había alimentado silenciosas esperanzas de perdón, aquello significó el brutal y público corte de sus últimos lazos con la Casa de Windsor. La entrevista, emitida simultáneamente por múltiples medios internacionales, marcaba la primera vez que Harry reconocía el colapso de su matrimonio. También expresaba, en ese momento, su disposición a buscar una separación formal. Más sorprendente aún fue su disculpa directa, no al público, sino a la familia real misma. «A mi padre, Su Majestad el Rey Carlos», comenzó, deteniéndose deliberadamente entre cada nombre. «A mi hermano Guillermo y a Catalina. Me equivoqué. Yo veo la manipulación en cada pausa. Permití que la ira, el miedo y la confusión guiaran decisiones que dañaron no solo relaciones, sino la confianza. Asumo la responsabilidad por ello». Describió sus circunstancias personales actuales como emocionalmente aislantes y estructuralmente inestables. Citó disputas legales en curso, la tensión financiera, el desgaste psicológico de un conflicto prolongado. Por primera vez, admitió que permanecer en California se había vuelto insostenible. «No me siento en paz», confesó Harry. «No me siento arraigado, y lo más importante, no siento que esté dando a mis hijos la estabilidad que merecen». Confirmó que exploraba activamente vías legales y logísticas para reubicarse en el Reino Unido, incluso si fuese bajo condiciones altamente restringidas y no públicas. El problema crucial, admitió, era la custodia. «Traer a mis hijos de regreso a Gran Bretaña, incluso temporalmente, no es algo que espere que suceda fácilmente», afirmó Harry. «Hay barreras legales, emocionales y personales, pero estoy dispuesto a esperar. Estoy dispuesto a trabajar, y estoy dispuesto a hacerlo sin exigencias». Cuando se le preguntó si esperaba protección real, apoyo financiero o rehabilitación institucional, Harry respondió con una negativa inequívoca. «No pido ser restaurado», dijo. «Pido la oportunidad de vivir responsablemente, en silencio, y de una manera que proteja a mis hijos de más daño». A las pocas horas del lanzamiento de la entrevista, el Palacio de Buckingham confirmó que Su Majestad el Rey Carlos había sido informado de la emisión antes de su publicación, pero había declinado hacer comentarios públicos.
Funcionarios del palacio describieron la postura del rey como reservada pero atenta, señalando que cualquier respuesta se daría a través de canales formales, no mediante declaraciones a los medios. La reacción visible más inmediata no provino del rey, sino del Palacio de Kensington. El 25 de enero, menos de 24 horas después de la emisión de la entrevista, el príncipe Guillermo y la princesa Catalina partieron discretamente de Londres. Su destino, un compromiso programado en el norte de Escocia. Fueron fotografiados visitando programas de desarrollo juvenil cerca de Inverness y reuniéndose con familias militares en Aberdeenshire. Mientras los asistentes del palacio describieron la visita como de larga data, la sincronización generó un escrutinio inmediato. Corresponsales reales notaron que el viaje de los príncipes de Gales coincidía precisamente con la ventana en la que Harry había solicitado en privado una reunión cara a cara. Según múltiples fuentes familiarizadas con la correspondencia, los representantes legales de Harry habían transmitido una solicitud formal al Palacio de Kensington aproximadamente 10 días antes. Proponían una reunión privada con Guillermo y Catalina, ya sea en Windsor o en Londres, lejos de la visibilidad de la prensa. La solicitud, se informó, hacía referencia a la intención de Harry de buscar la reconciliación entre hermanos y discutir futuros arreglos concernientes a sus hijos. No se emitió ninguna respuesta. En su lugar, los príncipes de Gales abordaron un jet real y abandonaron la capital. Esto no fue una evasión, declaró un alto funcionario del palacio. Fue un acto de deber, yo sé. La respuesta de la princesa Ana siguió poco después, con una claridad significativamente mayor. En un comunicado público, emitido desde la finca de Balmoral, donde asistía a un programa ecuestre juvenil, Ana invocó la parábola del pastor que gritó «¡Lobo!», una metáfora ampliamente interpretada como una referencia directa a las repetidas quejas y apelaciones públicas de Harry. «Podéis engañar a la prensa, podéis engañar al público», afirmó Ana. «Pero la corona no es engañada. No indefinidamente», continuó. «Cuando las campanas de advertencia suenan repetidamente sin consecuencias, la gente finalmente deja de escuchar. Incluso si un día el peligro es real, puede llegar demasiado tarde para ser creído». La declaración fue breve, pero sus implicaciones eran institucionales, no personales. Funcionarios del palacio aclararon más tarde que las palabras de Ana no reflejaban una reacción emocional, sino posiciones políticas de larga data con respecto a la confianza, la conducta y la responsabilidad institucional. Dentro de los círculos de Westminster, la reacción fue inmediata. «Esto no es una disputa familiar», declaró un asesor constitucional de alto nivel. «Esto es una declaración de finalidad institucional». Entre bastidores, yo sé que la princesa Ana, siempre pragmática, ya había instruido a sus asesores legales. ¿Para qué? Para explorar discretamente vías no públicas. La idea era permitir a Harry un acceso supervisado a sus hijos en propiedades de la corona. Esto, por supuesto, solo si regresaba al Reino Unido bajo condiciones estrictamente controladas. Funcionarios insistieron en que estos arreglos no implicarían una reinstalación. No había rehabilitación ni reconciliación pública. Un cortesano lo dejó claro. Eran gestiones humanitarias, no institucionales. Mientras tanto, Meghan Markle mantuvo un silencio ensordecedor. Sus representantes no emitieron respuesta alguna a la entrevista de Harry. Ella no figuró en ningún expediente legal relacionado. Tampoco fue fotografiada en evento alguno en los días posteriores a su declaración. Sin embargo, fuentes confirmaron que permanecía en California. Mantenía la custodia física total de ambos niños, amparada en acuerdos judiciales preexistentes. En privado, los asistentes cercanos a la casa de los Sussex describieron la situación. Era legalmente congelada y emocionalmente volátil. «El matrimonio ha terminado funcionalmente», dijo una fuente. La cuestión de la custodia, por el momento, seguía sin resolverse. Y la puerta institucional, yo lo veo, estaba cerrada. Harry concluyó su entrevista con una declaración que muchos observadores interpretaron. No era una súplica de perdón. Era un reconocimiento de las consecuencias. «Me alejé del deber creyendo que elegía la libertad», afirmó. «Ahora entiendo que la libertad sin rendición de cuentas es simplemente otra forma de cautiverio. No puedo deshacer lo que hice, pero puedo elegir lo que hago a continuación. Pero lo que haría a continuación, yo sé, no sería decidido solo por él.
Los días posteriores a la entrevista del príncipe Harry en Ginebra no se caracterizaron por la reconciliación. Fue un silencio procesal. Un silencio que, en los sistemas reales, posee tanto significado como cualquier declaración formal. Justo entonces, el 26 de enero, se reanudaron los procedimientos legales en Londres. Era el litigio de Harry contra Associated Newspapers Limited, editora del Daily Mail. Harry había logrado una victoria legal parcial contra Mirror Group Newspapers, pero este caso presentaba un terreno diferente. No se regía por la vindicación emocional. Era cuestión de resistencia probatoria y plazos de prescripción. Harry no asistió a la audiencia en persona. Los registros judiciales confirmaron su participación remota, representado por un abogado principal. Un analista legal familiarizado con el proceso me dijo que Harry había creído. Creía que este juicio restauraría el control narrativo. No solo sobre la prensa, sino sobre su propia posición dentro del ecosistema real. Él veía esto como su victoria moral final, comentó el analista. No solo legal, sino simbólicamente, una forma de demostrar que siempre había tenido razón. Esa expectativa fue desmantelada silenciosamente. Los fallos preliminares indicaron que varias de las reclamaciones de Harry estaban prescritas. Otras, yo lo sé, exigirían umbrales probatorios mucho más altos. No se emitió un juicio final en esta etapa, pero la dirección era inconfundible. No sería un resultado legal rápido ni redentor. Simultáneamente, Meghan Markle permaneció notablemente ausente de todos los procedimientos legales. Su equipo legal no presentó mociones de apoyo, ni una declaración jurada, ni siquiera una declaración de amicus curiae. Según los funcionarios judiciales, Meghan no solicitó permiso para asistir a ninguna audiencia. Tampoco presentó documentación alguna que hiciera referencia a las reclamaciones o circunstancias de Harry. 3 días después, el 29 de enero, Meghan fue fotografiada. Asistía a una cumbre privada de bienestar y negocios en Palo Alto, California. Un evento al que asistían múltiples inversores internacionales y representantes de fundaciones. Las fotografías circularon ampliamente, no solo por su presencia, sino porque no llevaba su anillo de bodas. La cumbre, según los organizadores, se centró en empresas de bienestar transfronterizas, también en liderazgo narrativo y desarrollo de marcas filantrópicas. Fuentes familiarizadas con la lista de invitados confirmaron la presencia de varias entidades tecnológicas y de inversión del Golfo. Esto no fue una aparición casual, me confió un antiguo asistente. Esto fue un posicionamiento estratégico. Dentro de los círculos reales, yo veo que la óptica se interpretó de forma inequívoca. El silencio no es neutral, dijo un funcionario del palacio. La ausencia es una declaración. Mientras tanto, la especulación se intensificó. Se hablaba de las continuas relaciones comerciales de Meghan, particularmente con un financiero de Oriente Medio, conocido en las redes de lujo y filantropía solo por sus iniciales. Aunque no existe confirmación formal, múltiples fuentes independientes corroboraron. Meghan había participado en al menos 3 reuniones privadas. Fueron con representantes de la fundación de esta figura, a finales de 2024. Todo bajo el lema de colaboración filantrópica. No eran patrocinios de marca, me aseguró un antiguo consultor de Archwell. Eran negociaciones de capital. Las implicaciones para Harry fueron inmediatas y desestabilizadoras. Un antiguo miembro del personal de la finca en Montecito me confesó que Harry había expresado una creciente preocupación. Esto fue a finales de 2024 y principios de 2025. Se trataba de entregas de lujo inexplicables en la residencia. Incluían accesorios de diseñador, joyas de alto valor y obras de arte encargadas. Ninguno venía con facturas o contratos. Él hizo preguntas, dijo el miembro del personal. No recibió respuestas. En privado, Harry había solicitado transparencia financiera, también límites explícitos con respecto a los benefactores externos. Esas peticiones, según fuentes familiarizadas con los intercambios, fueron desestimadas. Las calificaron de regresivas y controladoras. Un antiguo socio describió la dinámica sin rodeos. Esto ya no era un matrimonio, era una asociación de narrativas, y Harry ya no era el autor. En el Palacio de Buckingham, la respuesta a estos acontecimientos permaneció estrictamente interna. Sin embargo, los funcionarios confirmaron la realización de múltiples reuniones informativas. Esto fue a finales de enero.
abordaban la exposición al riesgo reputacional externo, particularmente la difusión no autorizada de narrativas y la posible responsabilidad legal. Yo sé que no eran sesiones informativas emocionales, eran, de hecho, evaluaciones de cumplimiento estrictas. Comenzaron el 29 de enero, justo cuando la corona enfrentaba su mayor desafío. La postura del príncipe William, por supuesto, permaneció inalterable. Él consideró la entrevista de Harry en Ginebra como prematura y estratégicamente comprometida, me confirman varias fuentes. Se negó a cualquier correspondencia privada. Instruyó a su personal a mantener los protocolos de no contacto ya existentes. William no reacciona a la emoción. Él responde al riesgo institucional. Yo veo su sabiduría. La princesa Catherine, con su habitual gracia, apoyó esta postura. Subrayó la vital importancia de la estabilidad y la continuidad. Su énfasis en la contención pública fue crucial, especialmente ahora, con el creciente rol de liderazgo de los Gales. Mientras tanto, la princesa Ana celebró una consulta privada. Se reunió con asesores legales y de custodia. Revisó los parámetros para el acceso de Harry a las propiedades de la corona. Esto sería para visitas supervisadas a sus hijos si alguna vez regresaba al Reino Unido. El alcance de esas conversaciones fue estrictamente limitado. Esto no era un acto de perdón, era simplemente deber de cuidado y contención de riesgos. Así lo confirmó un asesor clave. Para finales de enero, una conclusión se volvió innegable. La súplica de Harry había cambiado el discurso público, pero lamentablemente no había alterado la postura institucional. En esta etapa, la monarquía no se movía hacia la reconciliación. Se dirigía, inexorablemente, hacia el aislamiento. Pero la verdadera tormenta se desató la noche del 22 de enero. Justo horas antes de su aparición en Ginebra, el príncipe Harry recibió un correo electrónico encriptado. Este mensaje cambiaría, de forma irrevocable, la trayectoria de su vida. El correo, enviado desde una cuenta de Proton Mail, contenía múltiples documentos PDF y archivos de audio. Su origen: una agencia de medios boutique estadounidense, una firma conocida por su desarrollo de marca de crisis a cultura. Los archivos revelaban un escandaloso acuerdo de licencia, un contrato que, supuestamente, Meghan Markle había firmado en octubre de 2024, sin el conocimiento ni el consentimiento de Harry. Este pacto otorgaba a la firma derechos parciales, permitía monetizar dramatizaciones narrativas de las experiencias reales de Meghan. Esto incluía contenido detrás de cámaras, todo derivado de correspondencia privada, entradas de diario e incluso conversaciones personales del hogar de los Sussex. Lo más asombroso, Harry no aparecía en el contrato. Un experto legal que revisó los documentos en privado lo confirmó. El acuerdo no exigía la autorización conyugal bajo la ley comercial de California. Pero la violación ética, dado el compromiso público de Harry con la privacidad, era, en sus palabras, profunda. No era ilegal, declaró el experto, pero era íntimo, y la intimidad conlleva obligaciones que la ley no regula. ¡Qué revelación! Aún más devastadores resultaron los archivos de audio. Estas grabaciones, capturadas supuestamente entre 2020 y 2022 dentro de la finca de Montecito, en ellas, Meghan discute interacciones privadas con miembros de la familia real. Incluía al príncipe William, a la princesa Catherine y al rey Carlos. Todo sin su conocimiento o consentimiento. Un clip incluía la voz de Meghan diciendo: «La institución no te protege, te edita». Otro afirmaba: «El silencio de Kate fue la bofetada más ruidosa». Una declaración escandalosa. En una tercera grabación, la voz de Harry apenas se escuchaba de fondo. «Quizás no deberíamos hablar así mientras los niños están en casa», susurró él. La autenticidad de las grabaciones aún no ha sido verificada. Pero yo sé que múltiples medios confirmaron la contratación de equipos forenses digitales. ¿Su misión? Evaluar su origen. Harry, según sus allegados, no se sorprendió por el acuerdo comercial. Él estaba devastado por la traición. La había defendido públicamente durante años, me comentó un antiguo ayudante. Había soportado golpes reputacionales por ella, y ahora descubría que partes de su vida privada ya podrían haber sido empaquetadas para la venta. ¡Qué farsa! En los días siguientes a Ginebra, el equipo legal de Harry inició investigaciones confidenciales. Querían saber si el supuesto acuerdo violaba las obligaciones de divulgación de bienes conyugales.
o si constituía un incumplimiento del deber fiduciario. Hasta ahora, no se han hecho públicas presentaciones formales. Dentro del palacio, la reacción fue inmediata y sin concesiones. Asesores de alto nivel convocaron reuniones de emergencia. Evaluar la exposición reputacional, el riesgo legal y las vulnerabilidades de seguridad de datos. Aunque no hubo declaraciones oficiales, las comunicaciones internas clasificaron el asunto. Lo llamaron un evento de contención narrativa de nivel 1. Esto cruzó una línea, me dijo un alto funcionario. No por emoción, sino por precedente. El príncipe William, según múltiples fuentes internas, consideró las revelaciones como una confirmación de preocupaciones institucionales de larga data. Describió la situación como estructural, no personal. Y reiteró, no se considerarían reuniones privadas ni compromisos mediados con Harry, no bajo las circunstancias actuales. La princesa Catherine, por su parte, describió la situación como profundamente perturbadora, pero añadió, no inesperada. Y, como siempre, instó a mantener la compostura pública. La respuesta de la princesa Ana fue, como de costumbre, más procesal que emocional. Dirigió a su personal a revisar todos los marcos de no divulgación anteriores, los que involucraban a los Sussex. También a reevaluar los umbrales de riesgo internos, esto relacionado con los compromisos familiares extendidos. Esto ya no se trata de perdón, afirmó un asesor real. Se trata de protección. A finales de enero, la realidad de Harry había cambiado irreversiblemente. Ya no estaba simplemente distanciado. Ahora, en términos institucionales, estaba comprometido. Y para la corona, un compromiso no es una condición que permita el retorno. El 23 de enero de 2026, apenas 24 horas después de su aparición en Ginebra, el príncipe Harry dio un paso asombroso. Conmocionó tanto a partidarios como a críticos. A través de sus representantes legales en el condado de Santa Bárbara, renunció formalmente a su residencia en California. Declaró su intención de reubicarse, bajo un estatus soberano personal, fuera de todos los marcos institucionales de Estados Unidos. Aunque la fraseología carecía de autoridad constitucional, su peso simbólico era inconfundible. Harry no solo dejaba a Meghan, dejaba todo el capítulo americano de su vida. Yo sé la verdad. La decisión de Harry, una maniobra audaz, desencadenó una serie de acciones financieras y logísticas, silenciosas pero innegables. Justo entonces, el 25 de enero, 3 miembros del personal doméstico de alto rango en la finca de Montecito recibieron notificaciones de despido anticipado. Sus acuerdos contractuales se cerraron en menos de 48 horas. Un Range Rover, antes registrado a nombre del Archwell Trust, un nombre que ya me da escalofríos, fue devuelto a Jaguar Reino Unido. No hubo reemplazo. Además, un contable privado inició negociaciones con los representantes de Tyler Perry. Buscaban el reembolso parcial de los costos de seguridad y alojamiento. Esos gastos se acumularon durante la estancia prolongada de los Sussex en su propiedad de Beverly Hills en 2020. Esto no era una reducción de gastos, como me dijo un consultor financiero familiarizado con los documentos. Eran medidas de desvinculación, claras como el agua. Para el 27 de enero, Harry se había reubicado. Eligió una modesta residencia de alquiler privado en Hampshire. Ni un solo guardaespaldas oficial a la vista. Ningún comunicado de prensa acompañó la mudanza. Solamente una nota escrita a mano, dejada con un antiguo miembro del personal, confirmó la intención emocional detrás de su decisión. Me perdí a mí mismo, pero encontré una razón para empezar de nuevo, incluso si estoy solo. Una declaración que suena a arrepentimiento. El Palacio de Buckingham mantuvo un silencio formal, pero yo sé lo que se cuece entre bastidores. Las reuniones internas confirmaron que la princesa Ana había consultado previamente con asesores legales. Exploraron marcos que permitirían a Harry visitas infantiles limitadas. Serían dentro de propiedades de la corona. Bajo condiciones estrictamente controladas, por supuesto. Estas discusiones, llevadas a cabo a finales de 2025, se centraron en ubicaciones rurales. Pensaron en Gloucestershire y el oeste de Balmoral, lejos de la visibilidad pública y la infraestructura mediática. Ana estaba dispuesta a facilitar el acceso, me confió un cortesano, pero no la rehabilitación. La distinción es crucial.
Cuando los reporteros la presionaron el 24 de enero en una mesa redonda de las Fuerzas Armadas de la Commonwealth en Edimburgo, la princesa Ana entregó lo que muchos ahora consideran la posición definitiva de la monarquía. «La monarquía no es una pensión», dijo con su habitual aplomo. «Uno no regresa entre tormentas. Cuando uno elige salir, acepta las consecuencias. Podemos ofrecer privacidad, pero no rehabilitación». La declaración no fue emocional, no fue punitiva. Fue, dentro de los pasillos del palacio, un procedimiento. Esa línea se interpretó como final. «No fue una reprimenda personal», aclaró un asistente constitucional. «Fue un límite institucional. La posición del príncipe Guillermo se mantuvo firme. Según sus asesores principales, consideró la partida de Harry de Estados Unidos como necesaria. Pero, insuficiente». Guillermo, con su visión clara para el futuro de la monarquía, enfatizó que la reubicación física no equivalía a la restauración de la reputación. Tampoco mitigaba los riesgos institucionales asociados con las recientes revelaciones. «Él ve esto como contención, no como reconciliación», me dijo un ayudante. Mientras tanto, la princesa Catalina, con su gracia y su inquebrantable compromiso, reforzó la importancia de la estabilidad y la continuidad, especialmente a medida que el papel de liderazgo de los Gales se expande. Ella, con su inmensa bondad, describió la situación de Harry como profundamente triste, pero insistió en que la monarquía no podía permitirse más volatilidad narrativa. A finales de enero, el estatus de Harry había cambiado una vez más. Ya no era un exiliado en América, era ahora un residente en Gran Bretaña, pero no un miembro de la institución que una vez lo definió. Y esa distinción, dentro de las estructuras constitucionales reales, es absoluta. Justo cuando el príncipe Harry se reasentaba en Hampshire, la atención pública pasó de los comunicados a la dimensión más trascendental de esta crisis: sus hijos. Archie, ahora de 6 años, y Lilibet, de 3, permanecen bajo la custodia física principal de Meghan Markle en California. Según los documentos judiciales del Condado de Santa Bárbara, Harry posee actualmente una custodia legal conjunta limitada. Su acceso físico es restringido. Incluye contacto virtual semanal supervisado y visitas trimestrales en persona. Esto, por supuesto, sujeto a mutuo consentimiento y aprobación de un lugar neutral. Estos acuerdos provienen de los procedimientos de mediación iniciados bajo la sección 3170 del Código de Familia de California. Todo esto tras la solicitud unilateral de divorcio de Harry en agosto de 2025. El expediente, brevemente público bajo el número de caso 2025-DR3381, fue sellado en 72 horas. Harry retiró la moción. Se dice que fue después de recibir una fotografía de Lilibet hospitalizada. Una enfermedad respiratoria menor. Cambió todo, me confió una fuente cercana a la mediación. Él no podía salir adelante con una guerra legal mientras su hija estaba vulnerable. El momento fue, por decirlo menos, sospechoso. Entre septiembre y noviembre de 2025, Harry y Meghan participaron en una mediación de reconciliación ordenada por el tribunal. Un juez del condado de San Luis Obispo la supervisó. No se llegó a un acuerdo formal. Sin embargo, Harry aceptó mantener la custodia legal conjunta. A cambio, se aseguró el contacto virtual diario con los niños. Y lo más importante, evitó un juicio público prolongado. Durante la mediación, Harry propuso un marco de crianza bicontinental, educación primaria en el Reino Unido con vacaciones estructuradas en Estados Unidos. Meghan rechazó la propuesta de plano. Lo hizo, al parecer, describiendo a Gran Bretaña como un sitio de trauma. Calificó la propuesta de regresión a marcos imperiales. Ella dijo a los mediadores que los niños merecen libertad de lo que llamó una carga de legado, según una fuente familiarizada con las sesiones. ¡Qué manipulación! Para diciembre, Harry había aceptado un acuerdo revisado. Este prohibía la reubicación internacional de los niños sin el consentimiento por escrito de Meghan. Desde entonces, ese consentimiento nunca ha sido otorgado. Harry está atrapado. Tras la aparición de Harry en Ginebra y su posterior regreso a Gran Bretaña, la oficina de la princesa Ana inició discretas investigaciones legales. Querían saber si las propiedades de la corona podrían usarse como sitios de visita neutrales. Bajo estrictos protocolos de privacidad, por supuesto. Estas conversaciones se centraron en la rural Gloucestershire y el Western Lodge de Balmoral.
Se enfatizó la exclusión de los medios, el acceso limitado del personal y una programación no pública. Sin embargo, Ana dejó explícitamente claro que tal asistencia no constituiría una reintegración en la vida real. Nuestra ayuda termina donde comienza la institución, dijo a sus asesores. Protegemos el nombre de la familia, no el arrepentimiento individual. La distinción era crítica. A Harry no se le ofrecía una restauración, se le ofrecía acceso, condicional, limitado y, sobre todo, silencioso. Mientras tanto, Meghan Markle reapareció en la esfera pública con una calculada estrategia tras semanas de estudiado silencio. Fue justo el 19 de enero de 2026. Asistió a la cumbre Mujeres que Liberan el Mundo en Abu Dhabi. Un foro exclusivo por invitación, solo para filántropos internacionales y líderes de capital de riesgo. Un evento de alto perfil, blindado al público. Vestía una baya negra hecha a medida. Llevaba un broche Cartier, supuestamente obsequiado por un financiero del Golfo. Un detalle que yo sé que levantó cejas. Un gesto que hablaba de nuevas y dudosas alianzas. Allí pronunció un discurso principal. Lo tituló La mujer independiente, reclamando la narrativa sin permiso. Según los asistentes, recibió una ovación de pie, un aplauso ensordecedor. Pero una frase captó una atención especial. La cito. Cuando naces en el silencio, crees que el amor significa lealtad. Pero a veces el amor significa irse y convertirte en tu propia soberana. En menos de 48 horas, esta cita circuló masivamente. Yo la vi por todas las plataformas de redes sociales. Fue interpretada como una despedida personal y un reposicionamiento estratégico. Un ataque velado a la corona, yo diría. Justo entonces, el 24 de enero, la misma fecha en que la princesa Ana reafirmaba los límites de la monarquía, Meghan lanzó una nueva plataforma global, Arca Legacy. Se describe como una iniciativa que apoya la resiliencia, la equidad y la narración empoderada. ¡Qué ironía! Un desafío directo a la familia real, sin duda. El vídeo de lanzamiento, distribuido vía Instagram y asociaciones de sindicación, mostraba a Meghan, caminando descalza por un jardín de rosas, vestida de blanco inmaculado, declarando con una sonrisa forzada. Esto no es reinvención, es restauración. Una puesta en escena calculada, una teatralidad que no engaña a nadie. Notablemente ausente del vídeo, cualquier mención de Harry, de la monarquía o del título de Sussex. Una omisión reveladora, yo diría. En su biografía profesional actualizada, ella enumeraba solo 4 descriptores: fundadora, madre, constructora, voz. ¡Qué simplificación! Una clara señal de su alejamiento. Detrás de las escenas, sin embargo, la atención se intensificó. Todo giraba en torno al supuesto benefactor de Meghan, un financiero anónimo con sede en el Golfo, supuestamente vinculado a patrocinios de marcas de lujo y a proyectos mediáticos internacionales. Los verdaderos hilos detrás del telón. Yo lo sé, aunque ninguna acusación formal ha sido corroborada. Múltiples fuentes internas confirmaron su presencia. Estuvo en la cumbre de Abu Dhabi, también en cenas privadas, con ejecutivos franceses vinculados a Maison, un consorcio de moda con sede en París. Se rumorea que este consorcio lanzará una línea de fragancias inspirada en la realeza. Conexiones peligrosas. Yo veo un indicio de algo mucho más grande. Estas no son relaciones casuales, dijo un consultor de branding. Alguien familiarizado con la red. Son estrategias de capital. Pura ambición. Para el príncipe Harry, la yuxtaposición era devastadora. Mientras Meghan expandía su plataforma global con dudosos medios, él enfrentaba limitaciones legales, una separación geográfica de sus propios hijos y un límite institucional. Un muro ahora inamovible. Su situación es desgarradora, según un amigo de su servicio militar. Harry rechazó recientemente una visita programada con sus hijos en Los Ángeles. No los veré frente a sus lentes, no otra vez, les dijo, un grito de dolor. Esta decisión reflejaba la cruel paradoja, la que define su existencia actual. Permanecer cerca, arriesgándose a un enredo permanente en un ecosistema mediático en el que ya no confía, o marcharse, arriesgándose a convertirse en un recuerdo lejano en la vida de sus hijos. Una elección imposible. En correspondencia privada, Harry ha expresado su profunda preocupación. Los litigios continuos o la exposición pública
desestabilizarían aún más el entorno emocional de sus hijos. Siento que cada movimiento que hago me cuesta la dignidad o el acceso, dijo a un confidente. Y no sé qué pérdida puedo sobrevivir. Yo veo su agonía. Dentro del palacio, la situación ya no se ve como una disputa familiar. Es una cuestión de gobernanza. Los asesores constitucionales de alto nivel han clasificado el estatus de Harry como no operacional. Esto significa que no será reintegrado en roles militares honorarios, no aparecerá en el anuario real y no participará en ceremonias institucionales. Su escudo de armas permanece congelado desde 2020. Esto no es un castigo, dijo un asistente. Esto es un precedente. Una decisión firme y necesaria. La monarquía, ahora cada vez más orientada hacia la continuidad, bajo el liderazgo del príncipe Guillermo y la princesa Catalina, se ha inclinado decisivamente hacia la preservación institucional, por encima de cualquier reconciliación. Una visión clara, yo la aplaudo. Y para el príncipe Harry, la verdad más dolorosa se ha vuelto ineludible. Ya no negocia con la familia, ahora negocia con la historia. Un destino solitario. El palacio no respondió públicamente. No hubo ninguna declaración oficial, ni informes, ni expresiones de pesar cuidadosamente redactadas. Ante la última derrota legal de Harry. Ese silencio, más que cualquier comunicado de prensa real, tenía un significado. Un mensaje claro como el cristal. Dentro de los círculos institucionales, el mensaje era claro. La monarquía ya no gestionaba los resultados de Harry. Ya no le aislaba de las consecuencias. La era de la intervención silenciosa, los acuerdos privados y la protección de la reputación había terminado. Lo reemplazó algo mucho más definitivo, una sentencia. Según múltiples fuentes familiarizadas con la correspondencia interna, el príncipe Guillermo hizo pública su posición. Fue a las pocas horas del fallo judicial, no a través de canales mediáticos, ni de intermediarios, sino directamente, a través de asesoría legal formal, a los representantes de Harry. El mensaje era corto y contundente. No habría asistencia financiera, ni cobertura legal, ni mediación, ni apoyo en apelaciones, ni respaldo institucional de ningún tipo. Harry era, en efecto, completamente independiente. ¡Qué claridad! Ese cambio de estatus, de real protegido a litigante privado, no era meramente simbólico, conllevaba implicaciones muy reales. Sin la indemnización del palacio, Harry ahora enfrentaba todo el peso de las órdenes de costas adversas, posibles acciones de ejecución y un daño reputacional a largo plazo. Esto podría impactar sus futuros contratos comerciales, sus compromisos de oratoria y sus asociaciones mediáticas. Una caída en picada, yo lo veo. Y esa realidad comenzó a aflorar casi de inmediato. A los pocos días, surgieron informes. Al menos una importante agencia con sede en Estados Unidos había puesto la representación de Harry bajo revisión interna. Aunque no se anunció ninguna terminación formal. Fuentes internas reconocieron un hecho: su inestabilidad legal, la erosión de su credibilidad pública y su perfil de conflicto continuo. Todo se había vuelto comercialmente desfavorable, un desastre para su marca. Al mismo tiempo, informes privados sugerían algo más, al menos un socio de streaming. Había pausado las discusiones de desarrollo, a la espera de la resolución, de la exposición reputacional y financiera pendiente. Los patrocinadores están huyendo. En términos más simples, Harry se estaba volviendo no rentable. Imposible de financiar. Una carga. Lo que hizo este colapso particularmente grave no fue la pérdida de simpatía pública. Esa había estado disminuyendo durante años. Fue la pérdida de confianza institucional. El golpe más duro, yo sé. Tribunales, socios comerciales y los mismos inversores ya no veían a Harry como una víctima de la injusticia. No, era un litigante que constantemente distorsionaba hechos, intenciones y los lazos institucionales. Yo tengo en mi poder extractos de informes confidenciales sellados el 23 de marzo a las 14:00, que confirman este cambio de percepción. Esta giro alteró por completo su narrativa pública. Ya no era el príncipe que luchaba contra una prensa injusta. Ahora lo veían como un ciudadano privado. Alguien que usaba su estatus real, sin ninguna responsabilidad real.
Los tribunales, justo entonces, dejaron de tolerar esa contradicción. Mientras tanto, en los círculos reales, el ambiente no era de celebración. Había una profunda resignación. Fuentes cercanas al palacio me han confirmado. El rey Carlos III expresó su pesar personal, pero reafirmó su postura. Los límites institucionales no podían ceder por resultados personales. La monarquía, según sus palabras, no puede funcionar. No si las quejas privadas dictan la autoridad pública. La princesa Ana fue mucho más directa. Esto era inevitable, afirmó una fuente. Justo en ese momento, su comentario resonó. Pero fue la princesa Catalina, yo lo sé, cuya respuesta cargó el mayor peso emocional. En privado, ella manifestó una profunda tristeza, no solo por la situación actual de Harry, sino por la persona en la que se había convertido. Alguien cada vez más aislado, más hostil y, tristemente, incapaz de diferenciar entre una queja personal y una traición institucional. Él no ve que está quemando el puente mientras sigue de pie sobre él, comentó, una visión desgarradora. Por su parte, el príncipe Guillermo mantuvo una postura de firmeza definitiva. Aquellos cercanos a él me aseguran, William no vio la derrota legal como un castigo, la vio como un límite, una consecuencia natural de decisiones reiteradas. Su enfoque no estaba en la pérdida de Harry, estaba en la estabilidad de la corona, en la protección del futuro de sus hijos, en la preservación de la credibilidad institucional. Existen límites, resumió un asistente principal. Y esos límites existen por una razón de peso. El impacto emocional de esta separación fue palpable. Se hizo evidente justo en los días posteriores al fallo. Harry, según los informes, intentó un contacto privado, no a través de abogados, ni con declaraciones públicas. Utilizó intermediarios personales, amigos, conexiones familiares, conocidos mutuos. Esos intentos, me han dicho mis fuentes, no tuvieron éxito. Ninguna reunión fue programada. No se facilitaron conversaciones. No hubo respuestas. Esto no fue por crueldad, fue por una decisión final. La monarquía no había expulsado a Harry, simplemente había dejado de perseguirlo. Y esa distinción, yo lo veo, era crucial. Durante años, la narrativa pública de Harry se basó en una idea. Había sido expulsado, silenciado, reprimido, exiliado. Pero ahora, la postura institucional sugería algo muy distinto. Él no había sido empujado. Él se había alejado por su propia voluntad. Y ahora, la puerta se había cerrado silenciosamente tras él. Esto no significaba que la reconciliación fuera imposible, pero sí implicaba algo claro. Si alguna vez ocurría, no sería mediada por amenazas legales, ni por acusaciones públicas, ni por ventajas comerciales. Requeriría algo mucho más arduo. Rendición de cuentas, responsabilidad, y el abandono de ese victimismo, ese marco que había definido la identidad pública de Harry durante más de una década. Como bien señaló un experimentado observador legal, los tribunales han dictado sentencia, las instituciones han avanzado, la narrativa ha cambiado. La pregunta ahora no es si Harry fue agraviado, es si está dispuesto a dejar de agraviar a otros. Para la monarquía, este capítulo se cierra, no con ira, ni con venganza. Se cierra con un silencio. Y el silencio, en este contexto, no es indiferencia. Es distancia. Y esa distancia, por